Ella estaba parada en la puerta de seguridad de la base naval más grande de Estados Unidos, sosteniendo únicamente una tarjeta de identificación civil. Los guardias se rieron. Los oficiales lo descartaron alegando un error administrativo. Durante 7 días, esperó en silencio cerca del agua, sin explicar nunca su propósito, soportando sus burlas con una calma desconcertante. Entonces sucedió lo imposible. Un submarino negro sin identificación emergió en la superficie de la costa, enviando un mensaje encriptado. Comandante de Eco identificado. Mientras el pánico se extendía por el comando, ella caminó hacia la nave que abrió su escotilla solo para ella. Se habían burlado de su identidad sin darse cuenta de que ella tenía un rango superior al de todos ellos. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si disfrutaste esta historia, suscríbete para conocer más historias ocultas que desafían lo que creemos saber sobre el poder, el protocolo y los guardianes silenciosos que nos protegen a todos. La estación naval Norfolk bullía de actividad bajo un cielo gris. La base naval más grande de Estados Unidos, llena de propósito y protocolo. En la puerta de seguridad principal, el teniente comandante Thaddeus Wessler examinó cada identificación con eficiencia practicada. Su carrera abarcó 20 años de adhesión inquebrantable a las regulaciones. Un hombre definido por el orden y la jerarquía. Luego llamó sin apenas levantar la vista del monitor. La mujer que se acercó no encajaba. En un mar de uniformes impecables y portes militares, su antiguo compañero destacaba por su absoluta anonimato. Ropa de civil ligeramente desgastada en los bordes, cabello gris acero recogido en un moño simple, patas de gallo enmarcando unos ojos demasiado tranquilos para las circunstancias. Identificación y propósito de la visita, afirmó Wessler rotundamente. Isolda deslizó una tarjeta de identificación civil por el mostrador. Nada más. Sin credenciales militares, sin solicitud de pase de visitante, sin explicación. Wessler estudió la identificación, luego su rostro y luego volvió a mirar la identificación. Esto no es suficiente, señora. Necesita una autorización autorizada para ingresar a esta instalación. Estoy aquí para esperar, respondió ella, con voz firme como una roca. El suboficial Saden Walls se rió disimuladamente junto a Wessler. Joven, ambicioso, con esa particular arrogancia que surge al usar un uniforme antes de comprender plenamente su peso. Señora, esto no es una estación de autobuses, dijo Wessler, deslizando la identificación hacia atrás. Esta es una instalación militar restringida. Entiendo. Sus dedos permanecieron inmóviles sobre el mostrador. Todavía estoy aquí para esperar. La peculiaridad de la interacción activó los protocolos de seguridad. La comandante de la base, almirante Octavia Mercer, recibió la alerta en su oficina con vista al puerto principal. Revisó el documento de identidad con los ojos entrecerrados y no encontró nada destacable en la verificación de antecedentes. Lo más probable es que se trate de un caso de salud mental, concluyó para ayudarla, déjenla sentarse en el área de visitas, pero manténganla alejada de las zonas restringidas y que alguien la controle cada hora. Y entonces a Isolda se le permitió ingresar a un área de observación pública cerca de los muelles. Ella estaba sentada en un banco con vista al puerto, observando el agua con una concentración desconcertante. Hora tras hora. Ella no hablaba a menos que le hablaran, no escribía, no usaba el teléfono. Pasó el primer día, luego el segundo. Para el tercer día, ella ya se había convertido en el chiste principal. El faro, la llamaban, porque nunca abandonaba su puesto vigilando el agua. Wall se aseguraba de pasar junto a su banco durante los descansos, siempre con algún comentario destinado a provocar una reacción. Hermoso tiempo para los locos, comentó en una mañana particularmente sombría. Su mirada más anciana permaneció fija en el horizonte, como si el joven oficial no fuera más importante que una gaviota que pasa. Esta calma imperturbable solo alimentó la burla. Los oficiales subalternos hicieron apuestas sobre lo que finalmente podría hacerla partir. Un aguacero repentino,
un acoso deliberado, una alarma de incendio. Nada funcionó. Ella llegaba exactamente a las 7 horas cada mañana, se sentaba en el mismo lugar y salía solo cuando el área de visitantes cerraba a las 1:800 horas. Luego caminaría hasta un modesto hotel justo afuera del perímetro de la base, solo para regresar a la mañana siguiente. El teniente comandante Wessler se sentía cada vez más molesto por su presencia. Algo en su quietud activó un sistema de alerta primitivo en su cerebro. Durante un momento de tranquilidad en el cuarto día, realizó una verificación de antecedentes más profunda utilizando su autorización de seguridad. Los resultados fueron desconcertantes ya que Dibous tenía una identidad civil legítima, certificado de nacimiento, licencia de conducir y direcciones que se remontaban a décadas atrás, pero la huella digital era mínima. Sin redes sociales, sin tarjetas de crédito, sin registros de empleo de los últimos 15 años, solo un rastro escaso de existencia que parecía meticulosamente mantenido pero extrañamente vacío. «Está demasiado limpia», murmuró Wessler para sí mismo. Al quinto día, el suboficial Walsh intensificó su acoso. Al pasar junto a su banco, derramó café a propósito cerca de sus pies. «Lo siento, señora. No te vi allí. Supongo que es fácil pasarte por alto». El líquido oscuro se filtró en el hormigón junto a sus zapatos. Asa ni se inmutó. Ni siquiera bajó la vista hacia la mancha que se extendía. «No está bien», dijo Walsh más tarde en el mensaje. «Es como hablar con una estatua». La teniente Nirene Kassar, oficial de inteligencia naval con una gran capacidad de observación, había notado las repetidas comprobaciones de identidad de la misteriosa visitante en los registros diarios de seguridad. A diferencia de sus colegas, ella veía patrones donde otros solo veían una molestia. Durante su hora de almuerzo, Kassar decidió investigar personalmente. Se acercó al banco de Isolda con indiferencia y se sentó a su lado con un sándwich envuelto en papel encerado. «¿Te importa si te acompaño? La mejor vista de la base». Isolda asintió levemente, pero mantuvo la vista fija en el agua. Kassar desenvolvió su almuerzo, dándole un mordisco antes de volver a hablar. «Tu tarjeta de identificación. La vi en el sistema. Usa un formato inusual». Por primera vez, Isolda se giró ligeramente hacia su compañera. «Es una alfa. Clasificación numérica que no ha sido estándar durante décadas», continuó Kassar. «Pero la fecha de emisión es actual. Es inusual». La expresión de Isolda cambió casi imperceptiblemente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y luego se desvaneció. «Tiene buena vista, teniente. ¿Cómo supo mi rango? No llevo uniforme». Pero Isolda ya había vuelto la mirada al horizonte, interrumpida la breve conexión. Kassar informó de sus hallazgos al almirante Mercer esa tarde. «Algo no cuadra con sus credenciales. El formato es anterior a la transición digital, pero la fecha de emisión no tiene sentido. Ese patrón se interrumpió en 1994. Riesgo de seguridad desconocido, pero definitivamente irregular». Mercer frunció el ceño. «Mayor vigilancia. Quiero saber qué está observando». La seguridad de la base comenzó a monitorearla más de cerca. Notaron que observaba el horizonte a horas específicas cada día, especialmente cuando se programaban despliegues submarinos. La correlación era demasiado precisa para ser casualidad. «Está cronometrando algo», observó Kassar, «o esperando algo específico». En la mañana del sexto día, los satélites meteorológicos rastrearon un poderoso sistema de tormenta que se dirigía hacia la costa de Virginia. Al mediodía, el cielo se había oscurecido a un gris plomo. El personal de la base se apresuró a asegurar el equipo mientras la lluvia comenzaba a caer a cántaros. «Señora, debería buscar refugio», le aconsejó un guardia marino a Isolda mientras un trueno retumbaba en lo alto. «La tormenta va a empeorar». Ella lo saludó con un leve asentimiento, pero permaneció sentada. El diluvio se intensificó. Los rayos quebraron el cielo. Todo el personal no esencial evacuó las zonas expuestas de la base.
Todos excepto Isolda, quien permaneció inmóvil mientras la lluvia le pegaba la ropa al cuerpo y el agua le corría por la cara. El teniente comandante Wessler la vio desde la ventana de la oficina de seguridad. Algo en la imagen de ella sentada sola en la tormenta lo perturbó profundamente. En contra de su buen juicio, cogió un impermeable y se aventuró a salir bajo el aguacero. Para cuando llegó a su banco, estaba empapado a pesar del equipo de protección. «Esto es una locura», gritó por encima de la tormenta. «Tiene que entrar». Isolde levantó la vista. Él, con la lluvia deslizándose por su cabello hasta su rostro como lágrimas. «¿Quién eres realmente?», preguntó Wessler, con la frustración atravesando su profesionalismo. Ella lo miró fijamente por primera vez. Algo antiguo y sabio habitaba en sus ojos, algo que hizo que Wessler retrocediera involuntariamente. «Soy exactamente quien mi identificación dice ser», respondió, cada palabra deliberada y llena de significado. «Mañana lo entenderás». La seguridad en su voz le provocó un escalofrío a Wessler que no tenía nada que ver con la lluvia. Se retiró sin decir una palabra más, desconcertado por el encuentro. Esa noche, Caser trabajó hasta tarde en la oficina de inteligencia, atraída por el instinto hacia algo que no podía identificar. Accedió a las bases de datos de más alto nivel disponibles para su autorización, buscando cualquier referencia a Isolde Dibous. No apareció nada en los registros de personal, pasados o presentes. Nada en las bases de datos de contratistas civiles. Amplió su búsqueda para incluir archivos archivados, aquellos digitalizados de la era del papel. A las 23:17 horas, su pantalla mostró un solo resultado de un documento de planificación de contingencias de décadas de antigüedad. La referencia era breve, solo el nombre en clave mencionado una vez en relación con los activos de aguas profundas. Protocolo hecho. El archivo requería autorización de nivel alfa para acceder a él. Case miró fijamente la pantalla, comprendiendo que había encontrado algo significativo, pero incapaz de seguir investigando. Cuando llegó al centro de mando a la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un amanecer cristalino. El agua del puerto reflejaba el amanecer naranja sangre como un cristal pulido. Isolas ya estaba en su puesto, con la ropa misteriosamente seca y fresca a pesar del diluvio de la noche anterior. Estaba sentada con los mismos pacientes que había mostrado durante casi una semana. Pero algo había cambiado. Había una actitud alerta en su postura, una anticipación que no había estado presente antes. Caser revisó el programa de despliegue de submarinos. No había nada planeado para las próximas 24 horas. Todos los buques estaban contabilizados. Exactamente a las 7 horas, Aolda se levantó de su banco. Después de 6 días de inmovilidad, el movimiento en sí mismo parecía significativo. Sin prisa, comenzó a caminar hacia la zona restringida del muelle. Caser observaba desde la ventana del centro de mando, con el pulso acelerado. «Se está moviendo», informó al oficial de guardia. Los monitores de seguridad rastreaban el progreso de Isolde. Por primera vez, ignoró los límites del área de visitantes, avanzando con serena determinación hacia las zonas de alta seguridad. «Intercéptenla», fue la orden. Mientras los equipos de seguridad convergían en la posición de Isolda, la estación de monitoreo del sonar reportó una anomalía. Lecturas inusuales en alta mar, masivas, no programadas, no identificadas. Rumbo de contacto 040, informó el técnico de sonar con voz tensa. Profundidad 200 pies, moviéndose a 15 nudos hacia la entrada del puerto. Caser sintió que las piezas encajaban, el patrón se revelaba. Protocolo de eco, la extraña identificación, la espera. No estaba esperando a que algo sucediera, susurró Case. Estaba provocando que sucediera. Amaneció el séptimo día con una luz naranja sangre que se extendía por el puerto. El turno de mañana en la estación de monitoreo del sonar de Norfolk lo detectó primero. Lecturas inusuales en alta mar. Masivas, no programadas, no identificadas.
Rumbo de contacto 040. El técnico de sonar reportó con voz tensa. Profundidad 200 pies. Moviéndose a 15 nudos. Hacia la entrada del puerto. Sin responder a los protocolos de identificación. El estado de alerta de la base se intensificó en cuestión de minutos. Lanchas patrulleras se desplegaron en formación defensiva. Aviones de combate despegaron de la cercana estación aeronaval de Ollana. Equipos de seguridad marina tomaron posiciones a lo largo del perímetro. La almirante Mercer entró tranquilamente en el centro de mando mientras llegaban los informes. ¿Submarino?, le preguntó a Tursley. Sí, señora, pero no coincide con ningún perfil conocido en nuestra base de datos. El tamaño sugiere ser más grande que un Virginia, pero la señal acústica es errónea, casi silenciosa. En la señal principal de vigilancia, vieron a su viejo Divous caminando tranquilamente hacia la zona restringida del muelle. Sin prisa, solo con determinación. Intercéptenla, ordenó Mercer. Los equipos de seguridad convergieron en su posición más antigua. En ese mismo instante, el agua cerca del muelle naval principal comenzó a agitarse. Las bocinas de advertencia sonaron por toda la base. Un enorme submarino negro emergió, diferente a cualquier buque de la flota estadounidense. Sin marcas, sin banderas, completamente optimizado para el sigilo. Todo su material parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Era significativamente más grande y avanzado que cualquier otro reconocido oficialmente. Todas las armas de la base apuntaban al submarino. Baterías de misiles, cañones de cubierta, francotiradores, una respuesta de contención de manual. El enfrentamiento se cristalizó en una tensión sin aliento. Una sola transmisión cifrada llegó al sistema de comunicaciones de la base. Comandante hecho identificado. Protocolo de autorización activado. La reacción fue inmediata y desconcertante. Los propios sistemas de la base respondieron automáticamente, anulando los controles manuales. Las pantallas de visualización en todo el centro de mando mostraron un aviso de desclasificación. Protocolo de contingencia hecho activado. Se requiere nivel de autorización Alfa 0. ¿Qué es el protocolo hecho?, exigió el almirante Mercer. Pero los técnicos informáticos estaban tan confundidos como ella. La conmoción recorrió al personal de mando cuando los sistemas informáticos reconocieron el protocolo y ajustaron automáticamente la pantalla de autorización de seguridad para sus antiguos avos. Su número de identificación civil ahora estaba registrado como el rango naval más alto posible, incluso por encima del almirante Mercer. Llamen al Pentágono ahora, ordenó Mercer. La escotilla del submarino se abrió con precisión hidráulica. El equipo de seguridad que rodeaba a Isolda recibió órdenes directas del Pentágono de retirarse inmediatamente. La teniente K se observaba desde la ventana del centro de mando, con la comprensión asomándose en sus ojos. No es una intrusa, susurró. Es la contingencia. A continuación, finalmente habló extensamente al atónito personal de seguridad. Hace 20 años, diseñé un sistema de seguridad para escenarios de escalada nuclear. Una flota de submarinos que se activaría solo cuando se cumplieran ciertas condiciones globales de activación. Esas condiciones ya se han cumplido. Soy el comandante Echo Bass, y estoy aquí para evitar lo que... A continuación, subió al submarino mientras el personal de la base observaba en silencio atónito. La tripulación la saludó con una disciplina que dejaba claro que la habían estado esperando específicamente. El teniente comandante Wessler se quedó paralizado al borde del muelle, observando a la mujer a la que despidió subir al submarino más avanzado que jamás había visto. Su mundo de rígida jerarquía y protocolos claros se hizo añicos cuando la escotilla se selló tras ella. El submarino negro se deslizó bajo la superficie, dejando solo preguntas a su paso. La almirante Mercer fue convocada de inmediato a una videoconferencia segura con el Estado Mayor Conjunto. Su autorización de seguridad, anteriormente una de las más altas de la Armada,
fue elevada temporalmente para permitirle acceder a los archivos del protocolo hecho. El submarino está designado como SSNX, le informó el jefe del Estado Mayor Conjunto. Opera fuera de las estructuras de mando naval estándar por diseño. El comandante Bass es su clave de activación y oficial al mando. ¿Por qué no me informaron de esto?, exigió Mercer. Porque el protocolo hecho es un programa negro establecido como un programa de seguridad. Solo 5 personas en el gobierno sabían de su existencia hasta hoy. Eso fue intencionalmente. Almirante. De vuelta en Norfolk, la base permanecía en alerta máxima. El personal murmuraba sobre la misteriosa mujer y el submarino que apareció tras ella. La teniente Case se vio asignada a un grupo de trabajo reunido apresuradamente para gestionar la situación. Necesitamos establecer un canal de comunicación seguro con el SSNX, instruyó su supervisor. Y necesitamos entender exactamente qué desencadenó su activación. Case trabajó toda la noche, reconstruyendo fragmentos de información desclasificada sobre el protocolo hecho. El programa se había establecido en 1983, en el punto álgido de las tensiones de la Guerra Fría. Su propósito era crear una fuerza disuasoria nuclear que permaneciera operativa incluso si las estructuras de mando tradicionales se veían comprometidas. El SSSNX era diferente a cualquier otro submarino existente. Construido en absoluto secreto con tecnología experimental, fue diseñado para operar de forma autónoma durante años sin salir a la superficie. Su tripulación vivía en un estado de alerta permanente, rotando en turnos de 6 meses por una instalación clasificada antes de ser desplegada. Y en el centro de todo estaba su antigua clave de activación humana. Su identidad civil era una tapadera cuidadosamente elaborada, mantenida por las más altas esferas del gobierno. La mujer que se había burlado durante días, pero en realidad era uno de los oficiales navales de mayor rango en la historia de Estados Unidos. 3 días después de su partida, la primera comunicación del comandante Bass llegó a Norfolk. El teniente Case estuvo presente cuando se decodificó el mensaje cifrado. El SSSNX se posicionó en las coordenadas 45.2 norte, 142.8 este, monitoreando el despliegue hostil de un prototipo de sistema de lanzamiento hipersónico. Interceptará si se realiza la prueba de armas. Se requiere autorización solo para contramedidas defensivas. Las coordenadas sitúan al submarino en aguas internacionales cerca de la costa de un adversario conocido. Las imágenes satelitales confirmaron actividad inusual en una instalación naval de la zona, consistente con los preparativos para una prueba de armas. Detectaron algo que nuestra inteligencia regular pasó por alto. Case se dio cuenta de que eso fue lo que activó el protocolo. La autorización para las medidas defensivas vino directamente del presidente. Las siguientes 12 horas fueron las más tensas de la carrera de cazar. Las actualizaciones del SSNX fueron escasas pero precisas. El submarino se había posicionado para monitorear la prueba y estaba preparado para neutralizar el arma si se desplegaba. En la estación naval de Norfolk, se había producido un cambio sutil. Aquellos que se habían burlado de Isolde Dibous ahora hablaban de ella en voz baja y respetuosa. La historia del faro pasó de ser una broma a una leyenda de la noche a la mañana. El suboficial Walsh, quien había derramado café a sus pies días antes, se encontró asignado a limpiar el banco donde ella se había sentado. No era precisamente un destacamento de castigo, pero todos comprendían el simbolismo. El teniente comandante Wessler se dedicó a investigar el protocolo ECO con el acceso limitado que se le había concedido. Descubrió que el programa había sido concebido como una contramedida a las capacidades de ataque inicial que desarrollaban los adversarios a principios de la década de 1980. Ella ayudó a diseñar el programa, le dijo a Caser durante una sesión informativa, y luego se ofreció como voluntaria para convertirse en su componente humano. Su historial de servicio fue borrado, su identidad enterrada. Pasó décadas viviendo como civil, sabiendo que tal vez nunca sería activada. ¿Qué clase de persona acepta eso?,
se preguntó Case. Desaparecer tan completamente sin reconocimiento. Sin reconocimiento. Alguien que entiende que algunas amenazas requieren una disuasión poco convencional, respondió Wessler. Alguien dispuesta a ser olvidada por el bien común. Al quinto día de la partida del submarino, la nación hostil anunció el aplazamiento de un ejercicio naval programado debido a dificultades técnicas. Las imágenes satelitales mostraban el desmantelamiento de su plataforma de pruebas. Horas después, un mensaje del comandante Bass confirmó la decisión. Prueba abortada. Se activaron los canales diplomáticos. Regresando a Norpeak con evidencia de violaciones. Tiempo estimado de llegada: 48 horas. El ambiente en la base pasó de la tensión a la anticipación. El almirante Mercer ordenó los preparativos para el regreso del submarino, incluyendo los protocolos de recepción apropiados para un comandante del rango real de Bass. La deshonramos sin saberlo, dijo Mercer a su personal. No volveremos a cometer ese error. Cuando el SSNX emergió en el puerto de Norfolk 2 días después, la recepción fue radicalmente diferente a la de su primera llegada de mayor edad. Una guardia de honor completa esperaba en el muelle. La almirante Mercer se mantuvo firme, flanqueada por su personal superior. La escotilla del submarino se abrió y emergió la comandante Bass. Ahora vestía un uniforme especializado, a diferencia del uniforme naval estándar, con insignias y marcadores de rango desconocidos para la mayoría de los presentes. El rumbo había cambiado. La invisibilidad, cuidadosamente mantenida, fue reemplazada por una autoridad silenciosa. Al subir al muelle, la guardia de honor se puso firme. El almirante Mercer saludó primero, un gesto de profundo respeto de un comandante a otro. Comandante Bass, dijo Mercer formalmente. La estación naval Norfolk le da la bienvenida a casa. Isolde devolvió el saludo con la precisión fruto de años de entrenamiento que nadie había presenciado. Gracias, almirante. El protocolo hecho ha logrado su primer éxito operativo. Las dos mujeres caminan una al lado de la otra hacia la sede de la base. Les espera un informe de inteligencia sin precedentes. Detrás de ellos, técnicos y especialistas comenzaron a descargar datos del submarino, evidencia de las violaciones que Bass había mencionado. El teniente Case observó desde una distancia respetuosa, todavía procesando los extraordinarios acontecimientos. Un alto oficial de inteligencia se acercó a ella. Teniente Casar, se ha tomado nota de su opinión sobre la anomalía de identificación del comandante Bass. Se le asignará temporalmente al grupo de trabajo del protocolo hecho. La actualización de la autorización de seguridad ya está procesada. Caser asintió, comprendiendo la importancia de la tarea. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Las condiciones que activaron el protocolo ECO se han resuelto? La expresión del oficial se volvió sombría. Esto es lo que necesitamos determinar. El comandante Bass interceptó una prueba, pero nuestros adversarios rara vez abandonan sus objetivos tan fácilmente. Esto puede ser solo el comienzo. Mientras Case procesaba esta información, vio al teniente comandante Wessler, de pie, firme mientras Bass pasaba. Cuando el comandante se detuvo frente a él, toda la procesión se detuvo. Teniente comandante Wessler. Bass lo reconoció. Me interrogaste en la tormenta. Sí, comandante. No logré reconocer quién eras. Su hija mayor lo estudió con la misma mirada tranquila que había mantenido durante los días de su despido. Usted reconoció exactamente lo que se suponía que debía ver, teniente comandante. El protocolo de ECO funciona porque se oculta a simple vista. A veces la presencia más efectiva es aquella que nadie nota hasta que es necesaria. Wessler se enderezó aún más, si eso era posible. Gracias, comandante. Bass asintió una vez y luego continuó hacia el cuartel general. Mientras caminaba, el personal se alineaba a lo largo del camino, observando con renovado respeto y no poco asombro. La mujer a la que habían llamado el faro, de hecho, había estado vigilándolos todo el tiempo,
haciendo guardia contra amenazas que nunca supieron que existían, esperando pacientemente hasta el momento en que la necesitaran. Y ninguno de ellos volvería a mirar a un civil modesto de la misma manera. Una semana después del regreso del submarino, el almirante Mercer se sentó en una sala de reuniones segura del Pentágono con el Estado Mayor Conjunto. Había guardias armados en cada puerta. No se permitían dispositivos electrónicos. Estaban en vigor los protocolos de clasificación más altos. Los archivos clasificados bajo el protocolo ECO se distribuyeron únicamente en papel para luego ser quemados luego de leerlos. El protocolo hecho se estableció en 1983, explicó el secretario de Defensa. En el punto álgido de las tensiones de la Guerra Fría, necesitábamos un mecanismo de seguridad que pudiera sobrevivir incluso si nuestra estructura de mando se veía comprometida o destruida. La sesión informativa reveló la verdadera naturaleza de la misión de Isolda. Fue parte de un programa negro que creó unidades submarinas autónomas diseñadas para permanecer completamente separadas de las estructuras de comando regulares para garantizar la capacidad de un segundo ataque. El comandante Bass fue nuestro más brillante estratega naval, continuó el secretario. Sus innovaciones tácticas revolucionaron la guerra submarina. Pero hace 20 años, borramos su historial de servicio, le dimos una identidad civil y la incorporamos como clave de activación humana para el protocolo hecho. ¿Y qué ha desencadenado el protocolo ahora? Mercer preguntó. En la pantalla principal aparecieron imágenes satelitales de una instalación remota en una nación hostil donde se estaba desplegando en secreto un nuevo tipo de sistema de lanzamiento nuclear. Un sistema capaz de evadir los métodos de detección tradicionales. Nuestra inteligencia convencional no lo detectó. La secretaria lo admitió, pero los ecosistemas fueron diseñados para detectar precisamente este tipo de amenaza. La expresión de la secretaria se volvió seria. El SSSNX es solo el primer barco de la flota hecho. Hay otros 4 ubicados estratégicamente alrededor del mundo, cada uno con su propio comandante, su propia tripulación, cada uno activado por las mismas condiciones de activación globales. 5 submarinos operando fuera de la cadena de mando, dijo Mercer lentamente. Esto no tiene precedentes. Estos no son submarinos ordinarios, almirante. Están equipados con contramedidas defensivas de última generación y tecnología de observación. Su propósito es detectar y neutralizar las capacidades de primer ataque antes de que puedan ser desplegadas. Y responden ante el comandante Bass. Responden a sus comandantes individuales que se coordinan a través de una red de comunicación segura. La comandante Bass supervisa la región del Pacífico Norte, motivo por el cual estuvo estacionada cerca de Norfolk. De regreso en la estación naval de Norfolk, al teniente Case se le había concedido una autorización especial para ayudar con la integración del protocolo hecho. Revisó minuciosamente los archivos recientemente desclasificados y descubrió que Isolda había entrenado personalmente a la tripulación del submarino hecho, oficiales seleccionados por sus habilidades excepcionales y perfiles psicológicos, mantenidos en despliegues rotativos en aguas profundas durante años y que emergían solo por breves periodos para actualizar los sistemas y el personal. Lo que más fascinó a Case fue el perfil psicológico de su antiguo D-Boss. Antes de que se borrara su historial de servicio, había sido aclamada no solo como un genio táctico, sino como una líder de extraordinaria percepción. Podía anticipar las amenazas antes de que se materializaran. Leer las intenciones de los patrones de comportamiento más sutiles. Ella sabía que la estábamos observando. Wasser se dio cuenta de que cada momento que estaba sentada en ese banco, nos estaba evaluando, midiendo los protocolos de seguridad de la base, determinando nuestra preparación. El teniente comandante Wessler había sido asignado al equipo de seguridad del protocolo ECO, un puesto que parecía al mismo tiempo un privilegio y una penitencia. Se encontró revisando las imágenes de seguridad de los días en que Isela se sentaba en su banco buscando lo que él se había perdido. Ella nunca apartó la vista del agua, le comentó a Cácer durante una reunión informativa. No porque estuviera obsesionada, sino porque estaba monitoreando unas coordenadas específicas,
las mismas coordenadas donde el tráfico submarino era más intenso. Case estuvo de acuerdo en buscar patrones y evaluar las vulnerabilidades. Las imágenes de la misión de la Echosmarine se reprodujeron en una terminal segura. El enfrentamiento en aguas internacionales, el submarino posicionándose entre el sitio de pruebas de la nación hostil y su objetivo. No hubo disparos. En cambio, los sistemas avanzados de guerra electrónica desactivaron las capacidades del enemigo, forzando una resolución diplomática. Ella evitó una escalada sin disparar un tiro, dijo Wessler con admiración no disimulada. La clásica estrategia de Bass, según sus antiguos manuales tácticos, mínima fuerza, máximo efecto. En los días siguientes, la estación naval Norfolk se adaptó a una nueva normalidad. El SS-SNX permaneció atracado en un atracadero especial de alta seguridad, visible pero intocable. Los equipos técnicos trabajaron las 24 horas para integrar sus sistemas con la flota convencional sin comprometer sus capacidades autónomas. La comandante Bass dividió su tiempo entre el submarino y una serie de reuniones informativas clasificadas. Cuando ella se movía por la base, el personal permanecía firme con un respeto que rayaba en la reverencia. La mujer de la que se habían burlado era ahora la encarnación de una leyenda. El suboficial Walsh se había mostrado notablemente apagado desde el regreso del submarino. Su bravuconería habitual disminuyó al darse cuenta de a quien había faltado el respeto. Cuando fue convocado inesperadamente a la oficina temporal del comandante Bass, llegó con visible aprensión. El suboficial Walsh, Isolde, lo reconoció cuando entró. «Por favor, siéntese». Walsh permaneció de pie. «Prefiero estar de pie, comandante. Como desees». Ella lo estudió con la misma mirada tranquila que había desconcertado a tantos. «Me trajiste café una vez antes». Walsh se sonrojó. «Me comporté de manera inapropiada, comandante». «No ofrezco excusas, no me interesan las disculpas, suboficial. Me interesan las lecciones aprendidas». «Señora, ¿qué aprendió de nuestra interacción?» Walsh pensó detenidamente antes de responder que el rango no siempre es visible. Que las suposiciones pueden ser peligrosas. Que alguien que parece insignificante puede ser la persona más importante de la sala. El viejo asintió una vez. «Bien. Recuerde esa lección, particularmente la última parte. No por mí, sino por los que vendrán después de mí, los que sirven en silencio sin reconocimiento». «Sí, comandante». Se le reasignará al equipo de seguridad del protocolo hecho. El teniente comandante Wessler lo solicitó específicamente. Walsh no pudo ocultar su sorpresa. «¿Puedo preguntar por qué, comandante?» Él cree que alguien que haya aprendido esa lección de primera mano estará particularmente alerta. «Estoy de acuerdo». Despedido. 3 semanas después de dejar el cargo de civil, la comandante Voss se preparó para una nueva misión. La resolución diplomática se mantuvo, pero el protocolo ECO permaneció activo. Las condiciones de amenaza que lo desencadenaron todavía estaban presentes, aunque disminuidas. La noche anterior a la partida prevista del SS-SNX, el almirante Mercer organizó una pequeña ceremonia. A diferencia de las típicas ceremonias de reconocimiento naval, esta se llevó a cabo en una sala segura con solo un puñado de asistentes, aquellos con la más alta autorización de seguridad. La naturaleza de su servicio significa que este reconocimiento debe permanecer en secreto, le dijo el secretario de Defensa a Isolda mientras le entregaba una medalla clasificada. Pero los que lo sabemos, nunca lo olvidaremos. Isolden asintió una vez, aceptando tanto el honor como su invisibilidad. A la mañana siguiente, el personal de mando de la base se reunió en el muelle principal para despedir al SS-SNX. El almirante Mercer permaneció firme junto al comandante Bass mientras se hacían los preparativos finales. «Me han autorizado a ofrecerle una opción», dijo Mercer en voz baja. «El protocolo ECO continuará, pero usted ha cumplido con creces con su obligación. Si lo desea, puede ser relevado del mando, su historial restablecido y su servicio reconocido públicamente».
Es viejo ver a la tripulación del submarino haciendo los preparativos finales. ¿Y quién ocuparía mi lugar? Tenemos candidatos. Ninguno con tu experiencia, por supuesto, pero calificado de todos modos. Las condiciones que activaron el protocolo ECO aún existen, almirante. La amenaza ha sido neutralizada temporalmente, no eliminada. Mi lugar está con mi tripulación. Mercer asintió, esperando esta respuesta. Entonces le deseo buenos vientos y mares propicios, comandante. La salida formal se realizó con plenos honores militares. Mientras se preparaba para abordar el submarino, el teniente Casar se acercó con una última actualización de inteligencia. Comandante, hemos analizado el DOTA que recuperaste. El sistema de lanzamiento hipersónico no era solo un prototipo. Tienen 3 más en desarrollo en instalaciones separadas. Lo sé, respondió Isolda. Los estaremos monitoreando a todos. Casser dudó y luego hizo la pregunta que la había estado preocupando durante semanas. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Comandante? Puedes preguntar. Puede que no responda. ¿Cómo lo hiciste? 20 años viviendo como civil, sabiendo quién eras realmente, esperando una llamada que quizá nunca llegara. ¿Cómo lo soportaste? Isolda consideró la cuestión con la misma deliberación reflexiva que aplicaba a los problemas tácticos. Nunca dejé de ser quien soy, teniente. El uniforme, el rango, el reconocimiento, son marcadores externos. Lo que importa es la misión, el propósito. La mía nunca cambió, ya sea que usara insignias de comandante o ropa civil. Casser asintió, entendiendo, pero no completamente satisfecho. Si me preguntas cómo soporté la falta de reconocimiento, ¿continúa? Nunca lo necesité. El mejor servicio a menudo ocurre en la sombra, inadvertido hasta el momento en que más se necesita. Con esto, subió al submarino. La escotilla se selló detrás de ella con precisión neumática. Y minutos después, el SSSNX se deslizó bajo la superficie, desapareciendo por completo como si nunca hubiera existido. La vida en la estación naval Norpeak volvió gradualmente a la rutina. Los acontecimientos extraordinarios se convirtieron en material informativo clasificado que se discutía únicamente tras puertas seguras. Para el resto del mundo, no había sucedido nada inusual. Pero algo había cambiado en la cultura de la base. El personal comenzó a prestar más atención a los civiles que se encontraban entre ellos. La cortesía sustituyó al despido. Se cuestionaron las suposiciones. La lección de sus viejos tiempos había echado raíces. 6 meses después, en una fresca mañana de otoño, el teniente Case notó a un hombre mayor sentado en el mismo banco donde lo había esperado su padre. Llevaba un abrigo desgastado y observaba el agua con paciente atención. Seguridad ya lo había investigado y no encontró nada destacable en su identificación. Solo otro visitante civil, tal vez un veterano, que vuelve a visitar su antiguo puesto. Casser se acercó y se sentó a su lado. Hermosa vista, ofreció. El hombre asintió sin girarse. Vale la pena esperar. ¿Qué te trae hoy a Norfolk? Él sonrió débilmente. Solo mantener una cita. Case sintió un escalofrío de reconocimiento recorriéndola. Antes de que pudiera responder, su comunicador seguro vibró con una alerta urgente. Nuevos informes de inteligencia han detectado actividad inusual en una de las instalaciones monitoreadas en el extranjero. Cuando levantó la vista del mensaje, el banco a su lado estaba vacío. El hombre había desaparecido. Esa tarde, los operadores del sonar detectaron una breve lectura anómala lejos de la costa. Demasiado grande para los submarinos convencionales, demasiado silencioso para los buques de superficie. Apareció por menos de 30 segundos antes de desaparecer. No se presentó ningún informe oficial. No se dispararon alertas, pero quienes conocían las señales entendieron. El protocolo hecho continuó su vigilia silenciosa. La última noche de esa semana, la teniente Case se encontró caminando junto al ahora famoso banco.
Se sorprendió al ver al comandante Bass sentado allí una vez más, vestido de civil, mirando el agua mientras el sol poniente la pintaba de oro y carmesí. Comandante, reconoció Case, sentándose a su lado. No me informaron que habías regresado. No estoy aquí oficialmente, respondió Isolde. Solo visitando una publicación antigua. Se sentaron en agradable silencio durante varios minutos, observando el cambio de luz en el agua. Si se me permite preguntar, aventuró finalmente Caser. ¿Cómo lo soportaste? Todos esos años de preparación, sin saber nunca si te necesitarían, sin recibir nunca reconocimiento. Isolda miró el agua, el sol poniente proyectando largas sombras sobre el puerto. Algunas responsabilidades trascienden el reconocimiento, respondió. La misión nunca se trató de quien sabía, sino de lo que estaba protegido. Respiró profundamente el aire salado y añadió en voz baja. ¿Alguna vez has conocido a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero merecía más que nadie? Están por todos lados. Los verdaderos guardianes rara vez llevan su rango donde puedas verlo. Cuando cayó la noche, Isolde se levantó para irse. El protocolo ECO continuará, teniente, no solo a través de submarinos y tecnología, sino a través de personas que entienden que a veces el servicio más importante ocurre en silencio. Case la vio alejarse, una figura solitaria moviéndose entre sombras y luz. Visible un momento, desaparecido al siguiente. Solo otro civil para cualquiera que no lo supiera. Pero Caser lo sabía y ella lo haría.